Desde que te despiertas hasta que termina el día, es muy probable que esta compañía haya estado presente en tu desayuno, en tu café, en el agua que bebes, en los alimentos de tu familia e incluso en la comida de tus mascotas. Y no estamos hablando de una marca específica, sino de un conglomerado que durante más de 150 años ha construido uno de los imperios alimentarios más grandes de la historia. Nestlé no solo vende café, chocolates o cereales, controla cientos de marcas distribuidas en prácticamente todas las categorías de alimentos y bebidas. Está presente en más de 180 países y cada día miles de millones de personas consumen alguno de sus productos sin detenerse a pensar quién está realmente detrás de ello. A simple vista parece la historia de una empresa extraordinariamente exitosa, una compañía que comenzó resolviendo un problema real y terminó conquistando los supermercados de casi todo el planeta. Pero cuando una empresa alcanza este nivel de influencia, deja de ser únicamente un fabricante de alimentos. Empieza a tener la capacidad de moldear mercados, influir en los hábitos de consumo, condicionar industrias completas e impactar la vida de millones de personas con decisiones que desde fuera parecen insignificantes. Y precisamente ahí comienza esta historia, porque detrás de una de las marcas más reconocidas del mundo existe una historia que durante décadas ha sido objeto de investigaciones, demandas, boicots internacionales y fuertes cuestionamientos éticos. Acusaciones relacionadas con la comercialización de leche infantil, conflictos por el acceso al agua, explotación laboral en su cadena de suministro y otras controversias que han acompañado el crecimiento de la compañía durante generaciones. La pregunta no es si Nestlé es una empresa exitosa. Sabemos que eso está fuera de discusión. La verdadera pregunta es otra. ¿Cómo una compañía que nació con la misión de salvar vidas terminó convirtiéndose en una de las corporaciones más cuestionadas del planeta? Porque esta historia no comienza con un escándalo. Comienza con un hombre que intentó resolver uno de los mayores problemas de su época. Y entender ese origen es la única forma de comprender todo lo que vino después. Quédate hasta el final de este video porque cuando termines este documental probablemente dejarás de ver a Nestlé como la marca que encuentras todos los días en el supermercado y empezarás a entender cómo una empresa que nació para combatir la desnutrición terminó acumulando algunas de las mayores controversias de la historia empresarial. Mucho antes de convertirse en una multinacional presente en casi todos los hogares del planeta, Nestlé fue el proyecto de un solo hombre. Su nombre era Henry Nestlé, un comerciante y químico nacido en Alemania que a mediados del siglo XIX se estableció en Suiza. En aquella época no dirigía una gran empresa ni soñaba con construir un imperio mundial. Como muchos emprendedores de su generación, vendía distintos productos mientras experimentaba con nuevas ideas. Pero había un problema que captó por completo su atención. Durante esos años, la mortalidad infantil era alarmantemente alta en Europa. Miles de bebés morían durante sus primeros meses de vida, especialmente aquellos que, por diferentes razones, no podían ser alimentados con leche materna. Las alternativas existentes eran escasas, poco nutritivas y en muchos casos peligrosas. Henry Nestlé decidió buscar una solución. Después de numerosos intentos, desarrolló una fórmula elaborada a base de leche, harina de trigo y azúcar, diseñada para alimentar a los recién nacidos que no podían ser amamantados. Lo que comenzó como un experimento terminó convirtiéndose en un producto revolucionario para la época. La aceptación fue inmediata. Médicos y familias comenzaron a utilizar aquella fórmula y en pocos años la demanda creció mucho más rápido de lo que su creador había imaginado. Lo que nació como una respuesta a un problema de salud pública, pronto empezó a expandirse fuera de las fronteras suizas. A medida que las ventas aumentaban, Henry comprendió que su pequeño negocio ya había superado su capacidad para administrarlo. Finalmente decidió vender la empresa junto con su fórmula, su marca y todos sus activos a un grupo de empresarios suizos que continuarían desarrollando el proyecto. Aquella decisión marcaría el verdadero nacimiento del gigante. Con nuevos inversionistas y mayores recursos, la compañía aceleró su expansión internacional. Poco después se fusionó con Anglo-Swiss Condensed Milk Company, una de las empresas lácteas más importantes del momento, dando origen a una organización mucho más grande con capacidad para producir y distribuir alimentos en distintos continentes.
Durante las décadas siguientes, la estrategia fue clara: crecer sin detenerse. La empresa abrió fábricas en nuevos países, amplió su red de distribución y comenzó a adquirir compañías que le permitieran entrar en mercados donde aún no tenía presencia. Ya no se limitaba a producir alimentos infantiles, incorporó leche condensada, chocolates, café, cereales y una cantidad cada vez mayor de productos que terminarían formando parte del consumo cotidiano de millones de personas. Cada nueva adquisición fortalecía su posición, cada nueva fábrica ampliada su influencia y cada nuevo mercado consolidaba una idea que terminaría definiendo el futuro de la compañía. Para seguir creciendo ya no bastaba con vender más productos, era necesario encontrar constantemente nuevos consumidores. Ese fue el momento en que la historia empezó a cambiar, porque cuando una empresa convierte el crecimiento permanente en su principal objetivo, la línea que separa la innovación de las decisiones controvertidas puede comenzar a desdibujarse. Y fue precisamente entonces cuando aparecieron las primeras decisiones que cambiarían para siempre la reputación de Nestlé. Porque llega un momento en que una empresa ya no puede crecer únicamente captando clientes de la competencia. Necesita crear nuevos consumidores y abrir mercados donde antes no existía demanda. Fue entonces cuando la fórmula infantil, el producto con el que todo había comenzado, dejó de ser únicamente una solución médica para convertirse en uno de los negocios más rentables de la compañía. A finales de los años 60 y comienzo de los 70, médicos y organizaciones de salud empezaron a detectar un fenómeno preocupante en varios países de África, Asia y América Latina. Cada vez llegaban más bebés con cuadros graves de desnutrición, infecciones y deshidratación asociados al uso de la leche de fórmula. En muchos de estos lugares no existía acceso permanente a agua potable. Los biberones no siempre podían esterilizarse correctamente y además muchas familias diluían el producto más de lo recomendado para que rindiera durante más tiempo. El resultado era devastador, pero aquí aparece una pregunta fundamental. Si las condiciones hacían tan riesgoso utilizar leche de fórmula, ¿por qué millones de madres comenzaron a reemplazar la lactancia materna por ese producto? Esa fue la misma pregunta que empezaron a hacerse periodistas, médicos e investigadores de distintos países. Y mientras profundizaban en la respuesta, comenzaron a encontrar algo mucho más inquietante. No era únicamente un problema sanitario. Las sospechas apuntaban a que detrás de ese cambio de comportamiento existía una estrategia comercial cuidadosamente diseñada para convencer a millones de madres de abandonar la lactancia natural. Si aquello era cierto, Nestlé no solo enfrentaba un problema de reputación, estaba a punto de protagonizar una de las campañas de marketing más controvertidas de la historia de la industria alimentaria. Y ese fue apenas el primer expediente de una lista que seguiría creciendo durante las décadas siguientes. ¿Hasta dónde puede llegar una empresa para aumentar las ventas de uno de sus productos? La controversia escaló rápidamente. Uno de los documentos que más impacto generó fue un informe elaborado por la organización británica War on Want, donde se acusaba a Nestlé de desarrollar prácticas comerciales irresponsables en algunos de los países más vulnerables del mundo. Las críticas comenzaron a extenderse. Universidades, organizaciones religiosas, profesionales de la salud y movimientos ciudadanos impulsaron un boicot internacional contra la compañía. La presión fue creciendo hasta llegar a organismos internacionales. Nestlé rápidamente rechazó las acusaciones. La empresa sostuvo que su leche de fórmula era un producto seguro cuando se utilizaba correctamente. Afirmó que nunca obligó a las madres a abandonar la lactancia materna y argumentó que los verdaderos responsables eran la pobreza, la falta de agua potable y las deficientes condiciones sanitarias de muchos países. Pero lejos de convertirse en el último gran escándalo de la compañía, este episodio apenas fue el comienzo. Porque mientras el debate sobre la leche infantil ocupaba titulares en todo el mundo, Nestlé ya enfrentaba una nueva acusación, una que involucraba un recurso todavía más esencial que cualquier alimento: el agua. Después de revisar la historia de Nestlé, desde su origen hasta las controversias que han marcado su trayectoria durante décadas, es fácil llegar a una conclusión inmediata: que el problema es Nestlé. Y sería una respuesta comprensible, porque hemos visto acusaciones relacionadas con la comercialización de leche infantil, conflictos por el acceso al agua y decisiones corporativas que provocaron indignación internacional. Nestlé quizás no es la excepción, podría ser simplemente el ejemplo más visible de un sistema mucho más grande. Piénsalo por un minuto. Si mañana Nestlé desapareciera, ¿desaparecerían también las presiones por reducir costos, aumentar márgenes, conquistar nuevos mercados y crecer trimestre tras trimestre? Probablemente no, y es ahí donde esta historia cambia de escala.
porque ya no se trata únicamente de una compañía suiza, trata de los incentivos que gobiernan a las corporaciones globales. Y esa precisamente es la razón por la que investigamos este tipo de historias en el canal. Suscríbete y activa la campanita porque en los próximos documentales vamos a analizar otras corporaciones y gobiernos cuyo impacto sobre la economía mundial es incluso más grande de lo que te imaginas. Y créeme, después de entender cómo funciona un gigante como Nestlé, es imposible volver a mirar una marca global de la misma manera. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.